Nuevamente bienvenidos a las personas que ven estas transmisiones. También un saludo muy especial acá desde Bogotá, Colombia, exactamente desde la localidad de Fontibón. Bueno, ¿cómo han estado? ¿Qué tal semana? ¿Sí han escudriñado los mensajes que le envío diariamente? Sí, qué bueno. Recuerden que diariamente yo les envío una pequeña porción de la palabra, un versículo, ¿cierto? Y una pequeña explicación. Lo envío a cada uno de ustedes, lo envío a varios grupos. También lo publico en Facebook y en 2 grupos de pastores de varias naciones. Así que el día 8 de septiembre yo hice una publicación que causó bastante molestia en un administrador realmente pues de esos grupos. Y cuando digo bastante molestia es porque fue bastante molestia, tanto que esa persona pues me respondió con palabras un poquito como feas, ofensivas, que me iba a bloquear de ese grupo, que me iba a sacar. Pues en fin, pues yo no le respondí absolutamente nada, ¿no? Ni mucho menos pues retiré la publicación de ese grupo de Facebook, pues en mi conciencia realmente como pastor y predicador está el exponer las verdades bíblicas del Evangelio. Pero permítame citarle la publicación de ese día o recordársela, la cual realmente cité pues debido a una noticia del Vaticano de la canonización de un joven. El texto de ese día era Deuteronomio 18:11, no sé si lo recuerdan, Deuteronomio 18:11, que dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y la explicación que yo di, se la voy a leer acá tal cual como yo la publiqué para no cambiar nada, dice: el Vaticano canonizó a Carlos Acutis, un joven italiano quien murió a sus 15 años y quien ahora le atribuyen milagros, y muchos católicos le veneran y le rinden culto. Ahora bien, la Biblia está en contra de ese culto pagano de idolatría, pues hay uno solo en quien debe estar nuestra fe y nuestro culto y nuestra devoción, y es a Jesucristo, el único mediador entre el cielo y los hombres. ¿Es una verdad bíblica? Claro que es una verdad bíblica, pero es una verdad bíblica que como muchas veces crean molestias. Entonces realmente pues a veces me doy cuenta que usualmente cuando yo envío esos mensajes yo procuro ser lo más bíblico posible, mandar un versículo bíblico, mandar una pequeña explicación, pero veo que muchas veces algunas personas, no de ustedes, sino otras personas que no son de la congregación, pues a veces refutan realmente pues esos mensajes. Pues obviamente, claro, si vemos, o yo les he enseñado a ustedes que debemos hacer como los hermanos de Berea en Hechos 17:11, que es corroborar con la escritura que lo que se está predicando o hablando pues está alineado. Claro que sí, no es que tampoco puedan decir algo porque pueden dar una opinión, pero realmente son verdades que molestan. Así que el mensaje que el Señor me permite exponer el día de hoy se titula La batalla por la verdad. Ahora bien, yo les pregunto, ¿será que sí hay una batalla por la verdad? Claro que sí, pues realmente hay una batalla, hay una lucha cuando predicamos la verdad. Pero realmente algo que nosotros tenemos como congregación bíblica es que nos mantenemos firme en la verdad del Evangelio. Si bien es cierto en estos tiempos, pues realmente no se expone con frecuencia la verdad, está escaseando los mensajes de verdad. Usted puede ver en YouTube a personas que a veces miran mensajes y usted puede corroborar que obviamente pues ya la verdad está escaseando. No que seamos los únicos, porque hay muchas iglesias, hay remanentes de Dios que el Señor permite que prediquen su palabra, pero si hacemos un comparativo, desafortunadamente es más la mentira que se predica que la verdad que se está hablando. Creo que el hermano Gilbert hace 8 días les estaba exponiendo pues realmente algo relativo con esto. Entonces realmente desde muchos púlpitos se habla mentira, una mentira que es aceptado por muchos que solo quieren realmente sentirse cómodos. Y cuando vamos a las escrituras, Jesús hace un llamado al arrepentimiento, mas no un llamado a la comodidad. ¿Sí estoy en la verdad? Claro, esa es la verdad. El Señor está haciendo un llamado al arrepentimiento: arrepentíos o pereceréis. Y realmente pues es una batalla por la verdad. Pero así que vamos a darle base bíblica a esta enseñanza del día de hoy, como lo hacemos usualmente y frecuentemente. Así que si usted trae su Biblia como buen cristiano, vaya por favor al libro de Juan capítulo 8, o de lo contrario pues aquí tenemos los versículos en el monitor. Juan capítulo 8, vamos a abarcar del versículo 31 al versículo 38. Sí, tiene un título que dice ¿cómo? La verdad os hará libres. Ya ahí nos dice bastante la escritura. ¿No será que la verdad sí nos hace libres?
Pues es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces dice, la verdad os hará libres. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, dijo Jesús, pero procuráis, ¿qué? Matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Padre precioso Dios, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos que tú pongas gracia, favor y de nuevo para impartir tu mensaje. Te damos gracias, Señor. Permite que la verdad de tu palabra, Señor, nos haga verdaderamente libres. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Entonces, la verdad que dice, nos hará libres. Vamos a desmenuzar esto que acabamos de leer. Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces Jesús está diciendo, ¿a quién? A los judíos que habían creído en él. Realmente pues nosotros en la actualidad, si lo traemos a colación, podemos decir, la Biblia dice a los que hemos creído realmente en él. Y la definición de creer va más allá de un simple sentimiento emocional. Creer realmente es una convicción total y plena por las Escrituras. Creer no es titubear, creer no es tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia, no es ser tibios como dice realmente la palabra de Dios, sino creer es tener una convicción total en la palabra de Dios. Es triste ver que a veces hermanos que van a iglesias que llevan bastante tiempo en una congregación, aún están titubeando, aún como que están dudando, como que dicen, no, es que yo no puedo concebir que Dios haya creado el mundo, o no puedo concebir esto. Y realmente pues están dudando de la palabra de Dios. Entonces hay incredulidad en ellos, y recordemos que la incredulidad es enemigo de la fe y es enemigo de creer. Entonces cuando creemos es una convicción realmente total por Jesús, una convicción realmente total por la palabra. Para cada mensaje, ¿cierto, hermano Gilbert? ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar la palabra de Dios. Y yo no digo, uy, oiga, como que esto no me parece, no, esto como que yo no lo predico porque yo no creo. No, toda la palabra es inspirada por Dios. Entonces realmente encontramos que la palabra de Dios contiene las verdades bíblicas del cielo. Entonces también creer es como dice Juan 7:38, que es un versículo que lo utilizó bastante porque es un versículo que nos da bastante claridad. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, dice Jesús, como dice el mundo, como dice la filosofía, como dicen los falsos predicadores, ¿cierto que no? Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Claro. ¿Necesita usted ser un teólogo graduado para poder entender este versículo? No, es un pasaje bastante claro que usted debe memorizarlo y tenerlo presente, porque cuando estamos exponiendo el evangelio a otras personas, usualmente encontramos que ellos que dicen, no, es que yo creo a mi manera. Eso es lo que usualmente y no es creer a como cada uno quiera acomodar a Cristo, sino el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces ahí ¿qué pasa? De su interior correrán ríos de agua viva. Entonces tenemos que creer como realmente dice la palabra de Dios. Por eso la importancia de hablar la verdad. Así que entonces, volviendo al texto, este grupo de judíos había creído en Jesús como el Mesías que estaban esperando. Pero Jesús comienza a confrontarlos con la verdad. Me gusta que Jesús es amor, pero Jesús también confronta ¿qué? Con la verdad.
Entonces Él comienza a confrontarlos y ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y si no permanecen, ¿qué pasa? Pues que no son sus discípulos. Entonces Jesús les da una advertencia. La Biblia está llena de advertencias, de llamados de atención, de exhortaciones. Entonces les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esto pasó hace 2000 años, pero lo traemos a colación hoy en día. Si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, ¿qué somos? Ayúdeme. Somos los discípulos del Señor, no los discípulos del G12. Somos discípulos realmente de Cristo. Pero si una persona no permanece en la palabra, pues ya no es discípulo de Cristo, y ya la verdad, pues posiblemente no lo vaya a hacer libre. Es una norma, una ley que está establecido, un principio bíblico. Entonces, permanecer en la palabra de Dios realmente significa mantenerse ¿qué? Unido al Señor y a su palabra. Esto también significa una dependencia total de Jesús y una dependencia total a los mandamientos del Señor. O sea que todos los mandamientos deben ser agradables y todos debemos cumplirlos. No como un restaurante. Uno va a un restaurante y a veces le sirven algo que a uno no le gusta. ¿Sí le ha pasado o solo me pasa a mí? Entonces de pronto le sirvió una ensalada que a usted no le gusta, y ¿usted qué hace? La deja a un ladito. Y así le suele pasar a muchas personas. El evangelio no es de esa manera, no funciona así. No es que esto está como bonito y esto como que no. Entonces el evangelio no es como un restaurante. El evangelio realmente es la palabra de Dios. Creer en Jesús, en su palabra, también implica derribar los argumentos que tiene el mundo, porque el mundo sí que tiene argumentos, y lo más triste es que a veces los argumentos se filtran en la iglesia, en muchos hermanos. Pero 2 Corintios 10:5, que es otro versículo que también me apoyo bastante, que dice 2 Corintios 10:5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo el pensamiento que usted quiera. Dice: todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Otro versículo que es completamente claro. Pablo lo está exhortando a la iglesia de Corinto. Dice que ¿qué tenemos que hacer con los argumentos y la altivez? Derribarlos. ¿Qué es derribarlos? Quitarlos, desecharlos, no aceptarlo. Entonces tenemos que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces las personas que tienen argumentos: no, es que yo no voy a una iglesia cristiana porque yo no voy a cambiar de religión. Eso es un argumento del mundo. No, es que yo no voy porque los pastores son ladrones. Sí, hay pastores ladrones, no podemos negar la verdad, pero eso no es un argumento para que usted busque la verdad del evangelio. No, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy bueno y no le hago mal a nadie. Pues eso es un argumento que realmente tiene el mundo. ¿Y qué tenemos que hacer con los argumentos? Desecharlos, porque van en contra del conocimiento de Dios. Y dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo ¿a qué? A la obediencia en Cristo. Por eso la palabra dice: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto debemos pensar. Significa que nuestros pensamientos están alineados a Cristo y a la palabra de Dios. Así que para creer verdaderamente en Jesús, tenemos verdaderamente que quitar todo argumento que tiene el mundo contra las verdades bíblicas, quitar toda tradición, desechar toda mentira, rechazar todo cuento, toda fábula, todo lo que no procede de Dios debemos quitarlo. No prestar nuestro oído. Lo malo es que a veces muchas personas prestan el oído realmente a cosas que no provienen de Dios. A mí me gusta debatir, me gusta hablar con otros pastores, me gusta hablar con otras personas, pero realmente yo tengo mi convicción clara. No es que yo voy a escuchar a ver si eso me mueve, ¿no? De pronto hay cosas que me puede enseñar el hermano Gilbert, me puede enseñar el pastor José, que yo desconocía o que lo veía de otra forma, y listo, uno aprende. Pero es muy distinto cuando una persona trae una idea completamente errada a la palabra de Dios. Continuemos. Juan 8:32. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad. Dice: y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué dice Juan 8:32? Que conoceremos la verdad. Un genuino creyente, un discípulo del Señor, le es permitido conocer las verdades del evangelio. Pero aquí surge una pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Se han preguntado ustedes alguna vez?
El mundo tiene una expresión que dice, por favor, dígame la verdad. ¿Sí ha escuchado usted esa expresión? Entonces es importante conocer qué es la verdad, porque la gente siempre quiere conocer la verdad. Algunos piensan que la verdad son los extraterrestres, que la verdad que el mundo fue creado por el Big Bang, ¿cierto? Y son mentiras, pero todo el mundo tiene a veces curiosidad por saber qué es la verdad. Entonces realmente, ¿qué es la verdad o a cuál verdad se refería Jesús? Porque Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En la Biblia hay muchísimos versículos que nos hablan acerca de la verdad. Nosotros obviamente conocemos que la verdad, ¿quién es? Es Cristo y es su palabra. Y hay muchos versos bíblicos que apoyan realmente esta teoría que estamos hablando. Voy a citar solo 3 versículos. Juan 17:17, hablando de qué es la verdad, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra más o menos es la verdad. No, totalmente la palabra de Dios es verdad. Entonces ya tenemos un principio. ¿Qué es la verdad? Pues la palabra de Dios es la verdad. Y si dice que es la verdad, entonces ¿por qué algunas personas dudan de la palabra de Dios? Porque algunos dicen, no, pero es que pastor, es que yo creo que la Biblia fue alterada, fue manipulada por los antepasados y uno no sabe qué creer. Y eso es un argumento que tiene el mundo. A ver, ¿será que a Dios no se le escapa nada de las manos? Si hoy tenemos esta Biblia es porque Dios lo ha permitido. A Dios no se le escapó nada de las manos. Y sí, es cierto que obviamente han habido manos malintencionadas, pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 22, en el último libro, dice, ay de cualquiera que añadiere o quitare a las palabras de este libro. Ay, 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 eso no es así nomás. Entonces, si tenemos hoy en día el canon bíblico de 66 libros, ¿cierto? 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, pues es un conjunto de libros que se llama la Biblia y es la palabra de Dios. Y yo no titubeo y ni siquiera en mi pensamiento batallo con eso, de decir, oiga, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Qué Biblia? Porque a veces la gente dice, no, es que esa Biblia es falsa, la Biblia de nosotros sí es la verdadera. O esta versión, y la gente realmente se deja confundir. Entonces lo primero que yo como cristiano creo en la verdad, porque dice que tu palabra es verdad, es que la Biblia que escudriñamos es la palabra de Dios, la que Dios ha permitido hoy 2000 años después. Y le quiero ser franco, no porque sea pastor, sino hablo como cristiano, que cada vez que leo la Biblia yo digo, esto es maravilloso. Y les voy a ser honestos, este mensaje del día de hoy no solamente fue como les decía al principio, por la molestia que creó en esta persona, sino también hace 15 días estuvimos estudiando. Recuerden que en el discipulado los días miércoles estamos estudiando el libro de Juan, capítulo a capítulo y versículo a versículo. Y hace 15 días estuvimos escudriñando, Andreita creo que estaba acá, cuando estábamos escudriñando acerca de Juan, capítulo 8. Y la verdad ese día lo estudiamos y me pareció un estudio tan maravilloso, tan poderoso, y dije, es un buen mensaje para predicarlo. ¿Por qué? Porque es la verdad del Evangelio. Entonces también por ese motivo hoy estoy enseñando esta enseñanza del día de hoy, la batalla por la fe. En Juan 14:6 Jesús también dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo soy parte de la verdad, ¿cierto? Yo soy el 50% de la verdad, o yo soy una de las verdades. No, Él dijo, yo soy la verdad y yo soy el camino y yo soy la vida. Y le quiero decir que no hay otra verdad. Y si alguien que nos está viendo está buscando la verdad, pues no busque más. La verdad es Cristo. Juan 14:6, Él dijo, Él aseveró que Él era la verdad. Y si lo dijo Jesús, como dicen, póngale la firma, clarito está. Y yo me baso porque eso es mi fe. Yo creo 100% que Jesús es la verdad de Dios, que Jesús es Dios encarnado, que Jesús es el Hijo de Dios, y todo lo que presentan los evangelios de Jesús y las cartas, las epístolas de Jesús, pues realmente yo lo creo. No hay nada, se lo puedo decir, que no hay nada en mí que genere duda. Y a veces algunos de ustedes me hacen preguntas y a mí me gustan las preguntas, a mí no me molestan. En el discipulado que hicimos este miércoles, el niño, el joven acá, nos estaba haciendo una serie de preguntas y me pareció bonito, porque un niño de, ¿cuántos años es que tiene este joven? 7 añitos, y prácticamente el discipulado fue de preguntas que nos estaba haciendo este joven. Lo que no preguntan los adultos, los niños sí lo preguntan. ¿Y qué hacíamos? Que nos hacía una pregunta y nosotros inmediatamente tratábamos de explicarle por medio de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo que Él era la verdad, así que no hay otra verdad y no hay otro camino. En tercera de Juan 1:4
Se dice que estas cartas de Juan es la epístola más rápida. ¿Por qué es la epístola más rápida? Porque tiene esta tercera. Es un chiste, ¿no? Para que se rieran. Tercera de Juan 1:4 dice el apóstol Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que este. Imagínense el mayor gozo. Si yo le pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuál es su mayor gozo? Uy, pastor, que me va a dar unas vacaciones en Cartagena, que me voy a comprar un carro. Bueno, es respetable, ¿cierto? O que mis hijos ganaron el campeonato de patinaje. Claro que es un gozo. Pero dice Juan, dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. Juan expresaba un amor y él decía: hijitos. Y él dice: no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos, que la iglesia que he discipulado, que la iglesia que he enseñado, ¿qué pasa? Que andan en la verdad. Oiga, qué alegría, qué gozo como ser Juan el pastor de esta congregación y escuchar que sus hijos andan en la verdad. Pero uno a veces decir: no, los hermanos andan descarriados, el uno no volvió, el otro se fue con el pastor, pero con el pastor López, y no ha vuelto, no ha regresado. Pero dice este apóstol, dice que tenía gozo al oír que sus hijos andaban en la verdad. ¿Y a cuál verdad se refería Juan? A la verdad de Cristo. Él estaba gozoso porque el trabajo que había hecho no había sido en vano. Él veía el fruto. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces este pastor tenía un gozo impresionante de ver que su trabajo realmente no había sido en vano. Ustedes no se imaginan cuán gratificante es para uno como pastor cuando uno ve que ustedes perseveran en el camino del Señor. A mí me da alegría, no crea que no. Yo los veo que están ahí 6 meses, 1 año, 2 años, los que llevan más tiempo, y le da a uno bastante alegría porque dice uno: están perseverando en la verdad de Cristo. Qué bueno que esos hermanos son constantes, son perseverantes, no son inconstantes, y bueno, han permanecido. Entonces a uno realmente le da mucha alegría. Pero cuando uno ve que hermanos no vuelven a la iglesia, ¿cierto? Y uno sabe que no se volvieron a congregar, porque a veces suele uno encontrárselos o preguntarles, y me pasó hace muy poco con una familia que encontré que estuvo un tiempo en la iglesia, y me los encontré así de frente, y me han dicho casi que nos damos un pico de frente. Entonces los hermanos: pastor, ¿cómo está? Qué alegría verlo, no sé qué. Yo: hermanos, también qué alegría verlos. ¿Cómo están? Bien, pastor. ¿El trabajo? Bien, pastor. Y la iglesia: no, pastor, pues es que no tenemos tiempo, es que no sé qué. Y empezaron los argumentos. Y en el fondo, pues yo les hice la invitación: hermano, ahí está la puerta de la iglesia abierta, cuando quieran vayan o busquen otro lugar, pero por favor congréguense. Pero en el fondo a uno le da tristeza de ver que los hermanos que hicieron abandonaron el camino de la fe. Está bien cuando una persona se va porque se cambió de barrio, pero la recomendación que siempre les damos, ¿cuál es? Busquen un lugar donde congregarse. No existen llaneros solitarios en la Biblia. Hay una orden en Hebreos 10:25, dice: no dejen de congregarse como algunos se les vuelve por costumbre. No ustedes son muy juiciosos, pero a algunos se les vuelve costumbre el no venir a la iglesia. Continuemos, y como le digo, podíamos citar muchos más versículos que nos afirman y nos dan una garantía de saber qué es la verdad. Así que a los judíos se les estaba presentando la verdad de Dios enfrente, Dios encarnado, pero algunos estaban resistiendo a la verdad. ¿Y qué hicieron? Que la rechazaron. Entonces hay otra pregunta: ¿por qué el mundo rechaza y odia la verdad del Evangelio? ¿Por qué será? Porque los confronta con la verdad o con la esclavitud de su pecado. A nadie le gusta que le digan la verdad en la cara. Si ahorita vamos a decirle a las personas que están en la esquina con ese bafle tomando, a decirles: venga, ustedes son esclavos del pecado, ¿será que nos van a felicitar? ¿Será que nos invitan a almorzar? No creo mucho. Yo creo que es para problema. Entonces mejor pues no le decimos, todo en su tiempo, pues allá ellos, pero realmente pues cada cual hace lo que bien le parece. Juan 8:33. Continuemos con nuestra enseñanza, la batalla por la verdad. Dice: le respondieron. ¿Quiénes respondieron? Los judíos que habían creído: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? O sea, Jesús les estaba hablando de la verdad, que tenían que permanecer en la verdad para que fueran sus discípulos, ¿cierto? Que la verdad los iba a libertar. Pero ellos, ¿qué dijeron inmediatamente? Te equivocas, Jesús, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos se les había olvidado de dónde los había sacado el Señor.
¿Acaso no dice la Escritura que sus antepasados fueron esclavos en Egipto? Sí lo dice, y ellos conocían los manuscritos. ¿O no dice también la Escritura que José fue vendido como esclavo por sus hermanos a los mercaderes madianitas e ismaelitas, quienes a su vez lo llevaron y lo vendieron a Potifar? ¿No dice eso la Escritura? Tal vez Jesús le hubiera podido hacerles un recorderis a ellos de eso. Hoy en día pasa algo similar. Las personas se creen autosuficientes. Creen que por sus propios méritos o por ser buenos, que no necesitan la verdad de Cristo para ser libres, que no necesitan ir a una iglesia. Ese es el concepto errado que tiene el mundo. Es una mentira de que ellos no necesitan realmente venir a una iglesia. En otro tiempo nosotros éramos de ellos, ¿o no es así? Tal vez usted alguna vez llegó a pensar que usted no necesitaba de estar en una iglesia. ¿Sí lo pensó? Pues yo sí lo llegué a pensar alguna vez, cuando estaba en las tinieblas. Cuando estaba en las tinieblas, lejos de Cristo, tal vez esos eran los pensamientos que venían. Y hoy en día encontramos ese tipo de personas que piensan que no necesitan de Jesús, que pueden vivir como bien les parezca. Pero la verdad es que si no hay arrepentimiento genuino, ¿qué pasa? Que seguirán siendo esclavos del pecado. Y esas personas que encontramos así muchas veces en la calle hoy en día, que están amanecidos, pues simplemente son esclavos del pecado. Y ellos pueden argumentar que no son esclavos de nadie. Y eso le estaba pasando a los judíos de aquel tiempo, ¿no? Delante de Jesús. Pero es que jamás nosotros hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa? Esclavos del pecado. Yo les pregunto a ustedes respetuosamente en esta mañana: ¿cuántos hemos pecado alguna vez? ¿Has mentido? Pastor, mentiras piadosas, eso no pasa nada. ¿Has robado algo alguna vez? No, pastor, jamás. ¿Has odiado a alguien o has tenido envidia alguna vez? ¿Has codiciado, como dicen, el bien de tu vecino o a la vecina? ¿Lo has codiciado alguna vez? Ay, pastor, pero una miradita no cae nada mal. Pues todos hemos pecado. Lo dice 1 Juan 1:8. Dice 1 Juan 1:8, dice: si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que una persona que dice que es bueno, ¿qué pasa? Que la verdad no está en esa persona, porque se está engañando a sí mismo. Claro es, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y si no hay verdad, entonces ¿qué pasa? Que se abraza la mentira. Y si se abraza la mentira como verdad, imagínense qué es lo que está pasando hoy en día. Pero Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo. Palabra fuerte, porque el diablo habla mentira. 1 Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y ante quién confesamos nuestros pecados? ¿Ante el cardenal? ¿Ante el sacerdote? No. ¿Ante el pastor? Menos. Confesamos nuestros pecados ¿ante quién? Ante el que murió en la cruz, ante el que pagó el precio. Dice: si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10 de 1 Juan 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en vosotros. Volvamos a Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Encontramos hoy en día, en la actualidad, que el mundo legisla a favor de los derechos humanos, ¿cierto? En contra de la esclavitud. Me gusta algo que dijo el presidente Nayib Bukele. Dijo: los derechos humanos son para la gente que hace el bien, no para los malos, porque finalmente es uno de los gobiernos que más ha avanzado en estos tiempos, pero que más ha recibido críticas. Porque no, pero ¿cómo encarceló a 40,000 muchachos jóvenes? Pero realmente vemos que El Salvador completó 1000 días sin un solo homicidio. Es algo maravilloso, algo admirable. Y aparentemente este presidente es un presidente que nombra a Dios, que le da la gloria a Dios. Esperamos que sea el Dios de la Biblia, ¿no? Pero realmente es algo maravilloso. Volvamos al tema. No me quiero meter en política ni en otros países.
Pero realmente el mundo está lleno de esclavos del pecado. Muestra de ello el aumento de la maldad. Si hay aumento de la maldad, es triste vea usted un noticiero a veces y es desgarrante ver cómo la violencia está tomando ocasión en Bogotá, en muchas partes de Colombia, en el Cauca. Cómo ponen un cilindro bomba, cómo matan policías, soldados, cómo el narcotráfico, el microtráfico, los grupos armados a la margen de la ley realmente ellos son esclavos realmente del pecado, de la maldad que realmente estamos viendo en estos tiempos. Y de ahí realmente pues la importancia del nuevo nacimiento. Miren lo que dice Santiago 1:18. Dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La Biblia habla del nuevo nacimiento y nosotros nacemos ¿por qué? Por la palabra de verdad, o sea, por Cristo. Tenemos realmente que nacer de nuevo. Una persona que está sin Cristo está muerto en sus delitos y está muerto en sus pecados y es esclavo del pecado. Y dice Juan 3:36 y Juan 3:18 que esa persona está en condenación. Y si esa persona muere un día, ¿cómo será su eternidad? Condenación eterna, es lo que dice la palabra de Dios. Ay, pastor, no diga eso, que Dios es amor. Claro que Dios es amor, pero la verdad del evangelio también nos dice que Dios es fuego consumidor y también la palabra nos dice en su verdad de que Dios un día establecerá un juicio, el juicio del trono blanco, donde todas las personas de todas las épocas hasta el fin de los días vamos a ir a un juicio y allí no va a haber excusa, allí no va a haber argumentos. Allí no valdrán las mentiras, porque realmente estaremos ante la verdad, ante el Señor Jesús, ante el juicio del trono blanco, donde estarán allí estos 24 ancianos, donde serán abiertos los libros. La Biblia dice que habla del libro de la vida. Y oremos y pidamos al Señor para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, y no solamente estén escritos, sino no sean borrados y permanezcan en el libro de la vida, y que un día, si partimos de este mundo o vienen los juicios finales sobre la tierra, pues podamos ser dignos de estar en la presencia realmente de Dios. Yo lo creo porque es la verdad de Dios, está plasmado en la palabra de Dios. Entonces son cosas que creemos. Ay, pastor, eso suena como muy bonito, eso suena como un cuento, eso suena como una fábula, pero yo creo en Cristo, pero yo no. Y si una persona no cree en lo que dice el libro de Apocalipsis, en los 21 juicios, pues realmente pues no está creyendo en la verdad. Y vuelvo y le digo, muchos lo toman como el menú del restaurante, que toman lo que les conviene y lo que no les conviene pues lo desechan. Y a muchos les gusta el tema y la predicación de la prosperidad, de ese falso evangelio, de ese neopentecostalismo, una palabra como un trabalenguas, pero es neopentecostalismo. Y muchos les gustan esos mensajes donde se abraza la mentira, donde no importa lo que tú hagas, desde que tú traigas tus diezmos y ofrendas, vive como quiera, haz lo que quieras, que Dios es amor. Eso es una mentira, esa no es la verdad del evangelio. Muchos han trastornado la verdad del evangelio, han abandonado la verdad. Es que de hecho eso es apostasía. Apostasía es apartar el oído de la verdad, el abandonar la fe. Eso es una mentira. Por eso reiteramos y nos paramos firmes en seguir predicando las verdades bíblicas del evangelio. Que así seamos 15 personas en esta iglesia, no importa. No queremos una iglesia llena de personas, sino personas llenas del conocimiento de la verdad de Dios. Gloria a Dios por eso. Y eso es lo que me motiva y me anima a perseverar en el Señor. Y muchas veces mis oraciones del Señor, permíteme, Señor, continuar ese trabajo, ese llamado que tú has hecho, pero que lo podamos hacer sin salirnos de la verdad. Porque muchos que hoy en día están predicando lo que no es, posiblemente comenzaron de pronto bien, trataron de hacerlo con una motivación correcta, pero ¿qué pasa? Que en el camino vino el crecimiento, y el crecimiento pues trae efectivo, y muchos empezaron a amar más el dinero que a Jesús y comenzaron a trastornar los mensajes y a cambiarlos, porque lógico, eso funciona. Por eso las iglesias grandes de la prosperidad, pues ellos lo hacen porque eso les funciona, y pueden recoger ofrendas, diezmos, primicias, pactos y todo lo que se inventan, y pueden construir coliseos y comprar edificaciones y decir, sí, mire, nosotros sí tenemos.
Pero si yo comparo eso en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, habla de la iglesia de la Odisea, y la iglesia de la Odisea tenía esa característica, que era una iglesia rica y que decía: no tengo necesidad de nada. Se creía autosuficiente, tenía sus propios argumentos. Pero el Señor, ¿qué le dice? El Señor le dice la verdad, y la verdad duele. ¿No te has dado cuenta que eres un pobre, ciego, miserable y desnudo? Ay, 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 qué dura esa exhortación. Y yo a veces me pongo a pensar en eso y digo: un día todos los pastores del mundo entero vamos a estar dando cuentas delante de Dios, y donde el Señor nos diga: apartados de mí, hacedores de maldad, comerciantes de la fe. Que el Señor no nos guarde. Realmente yo le tengo mucho temor a eso, porque conozco la verdad del Evangelio. Por eso procuro siempre predicar la verdad. No tenemos la verdad absoluta, porque de pronto podemos estar, qué sé yo, de pronto nos podemos equivocar en algo, pero ¿qué hacemos? Que con la palabra volvemos siempre al camino, pero nos esforzamos bastante por predicar las verdades bíblicas del Evangelio. Eso debería ser todo pastor, todo ministro, preocuparse por hablar la palabra de Dios, por predicar el Evangelio. Abra su Biblia, tiene uno mucho por qué predicar, mucho por qué hablar, porque la Biblia está llena realmente de la verdad de Dios. Continuemos, Juan 8:35. Una pregunta antes de ir al versículo: ¿somos esclavos de Cristo o somos esclavos del pecado? Yo prefiero ser un esclavo de Cristo, vivir realmente para el Señor. Juan 8:35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, dice, el Hijo sí queda para siempre. Este versículo se refiere a la naturaleza de la libertad espiritual, indicando que un esclavo no permanece permanente en una familia, pero un hijo sí permanece para siempre. Jesús usa esta analogía para ilustrar la esclavitud del pecado, que no es permanente, y que la verdadera libertad se obtiene al ser liberado por el Hijo, es decir, ser liberados por el Señor Jesucristo. Versículo 36 de Juan capítulo 8. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasa? Seremos verdaderamente libres. Así que déjeme decirle una verdad. Estamos hablando de verdades en esta mañana. Les voy a decir una verdad. La única manera de ser libres es si el Hijo os libertare. No hay otra manera. No fue Simón Bolívar, no fue ningún otro mártir, ningún santo canonizado quien nos liberta, sino solamente Jesucristo es quien nos da la libertad en Cristo. No, solamente Jesús. Él es el único camino. Por eso es que nosotros como cristianos necesitamos la dependencia 100% de Jesús. Primera de Timoteo 2:5, que es un versículo que también amo mucho y me apoyo en él, dice: porque hay un solo Dios, una verdad, y un solo mediador, otra verdad, entre Dios y los hombres, y ahí está la verdad, Jesucristo, hombre. Un versículo que está lleno de la verdad de Dios. Ni siquiera María, porque a veces los católicos dicen: es que ustedes, como decía esta persona, es que ustedes atacan a María, ustedes atacan a los católicos. No, el ataque no es contra los católicos ni contra María, el ataque es contra la mentira, por defender la verdad de Dios. María, y es más, cuando hablamos de María, porque lo hemos hecho, ella entendía que también necesitaba de un Salvador. Es otra verdad bíblica. Mire lo que dice Lucas 1:46-47, hablando de María. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi. O sea que ella reconoció que necesitaba un Salvador. O sea, reconoció que había cometido tal vez algún pecado. Uy, pastor, no diga eso. Pues obviamente fue una mujer común y corriente. Obviamente fue una mujer que halló gracia, favor delante de Dios, porque no cualquier mujer, solo una mujer en el mundo tuvo ese privilegio de tener en su vientre al unigénito Hijo de Dios. Qué privilegio, ¿no? Ustedes que son mamás, las mujeres que tienen ¿cierto? Cuando tienen sus criaturitas, sus hijitos, es un privilegio. Pero María tuvo el gran privilegio de tener a Jesús en su vientre, pero ella no se conformó con eso. Ella no dijo: no, yo ya tengo el pasaje comprado, hemos dicho eso ya. No, ella entendía que necesitaba de un Salvador. Tal vez ella reconoció también su pecado ante Dios. Y claro que es una mujer que tiene parte en las Escrituras, una mujer que podemos imitar, una mujer que posiblemente, claro, está sentada también allá con el Señor, lógico, porque pues el privilegio que tuvo esta mujer no tuvo cualquiera, pero ella reconoció en humildad que necesitaba de un Salvador. Ella también fue liberada de la esclavitud del pecado.
Así que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Pero vamos a voltear la tortilla. Pero si el Hijo no nos liberta, pues no se puede ser libre. Porque a veces las personas dicen: yo soy católico, y vuelvo y digo, no es que tenga nada contra el católico, sino me refiero a la iglesia católica, porque en Bogotá, en Colombia, en los pueblos de Cundinamarca, Boyacá, la mayoría de personas que son católicos, y el católico cree que lo tiene todo, y yo soy católico y no voy a cambiar de religión, pues está abrazando simplemente una tradición. Nosotros abrazamos una verdad, una convicción, y abrazamos una verdad que nos puede hacer libres. Entonces, una persona que está sin Cristo está perdido, está muerto en sus delitos y pecados. Así que cuando como iglesia, como pastor, envío diariamente un mensaje de la Biblia con su respectiva explicación, o predicamos desde esta congregación, estamos exponiendo que la verdad del Evangelio, que nos puede hacer libres y aceptar realmente a Jesús como único Señor y suficiente Salvador. Pero los que rehúsan a la verdad de Cristo siguen en la esclavitud. Y no solamente una persona sigue en la esclavitud, sino ¿qué pasa? Que se vuelven enemigos de Cristo. ¿Sí conocen los enemigos de Cristo? ¿Sí hay enemigos de Cristo? Claro, hay enemigos del Evangelio. Por eso dice 1 Corintios 1:18: porque la palabra de la cruz, ¿qué pasa? Ayúdame a leerlo. Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces aquí está haciendo como un comparativo. Entonces la palabra de la cruz es locura ¿a quién? A los esclavos del pecado, a los que se pierden, a los que rehúsan, a los que rechazan el Evangelio, a los enemigos de Cristo, a los enemigos del Evangelio. A ellos les parece locura. Por eso esta mujer me respondió así, de esa manera. Yo le hablé una verdad bíblica, y lo que hizo esta persona fue palabras de grueso, feas, y me dijo que yo estaba mal, que yo no les cuento. Pero realmente yo dije, pues realmente, pues claro, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a nosotros es el poder realmente de Dios. Juan 8:37. Y a veces mire que estas personas que son enemigos del Evangelio, que son enemigos de Cristo, ¿qué pasa? Que a veces quisieran hasta matar. Uy, pastor, no sea extremista, pero mire lo que dice Juan 8:37. Dice, mire lo que les dice Jesús, présteme atención, no se me distraiga. Dice: sé que sois descendientes de Abraham. O sea, Jesús no les estaba negando, porque los judíos dijeron: nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Jesús les dice: sí, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Dice: pero procuráis ¿qué? Procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Tenían la religión, estaban abrazando la religión. Entonces, y Jesús les está hablando una verdad, que Él era la verdad, que la verdad los iba a hacer libres. ¿Y qué querían hacer con Jesús? Procuraban matarlo. Y en los tiempos de Jesús, ¿qué hacían? Agarraban cuanto ladrillo encontraban para apedrear, porque así lo hacían, de esa manera. Yo creo que ya cada uno tenía estilo esas peleas de borracho en la madrugada en los barrios de Fontibón. Tenía cada uno 2, 3 ladrillos en la mano para prender a Jesús a punta de ladrillo. Le dice: ustedes procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, la verdad a ustedes no les sirve, no les es suficiente la verdad. Pero por hablar esa verdad, sabemos qué pasó. Querían anticipadamente matar al Señor, querían apedrearlo. Así que la batalla por la verdad es una verdad que al mundo incomoda. Y yo se lo puedo decir como pastor, muchas veces he sentido como la verdad del Evangelio, cuando predico la verdad de Dios, bien sea en esta iglesia, bien sea en un discipulado, bien sea en la palabra que envío, bien sea en la iglesia cuando íbamos al centro, donde quiera que vaya, la verdad muchas veces incomoda a las personas, porque es una verdad que no haya cabida en el mundo, porque el mundo ama las cosas del mundo. Juan 8:40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí, dice Jesús, hombre que os he hablado. ¿Qué dice? Entonces, ¿por qué querían matar a Jesús? Por hablar la verdad. ¿Qué hacen con nosotros, hermano Gilbert, cuando predicamos la verdad? La gente quiere decapitarnos, quiere matarnos. Dice: procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios.
¿No hizo esto Abraham? Abraham también habló la verdad de Dios. Entonces Jesús siempre habló la verdad sin temor alguno. Aún frente a los gobernantes de la época, Jesús siempre hablaba con la verdad. ¿Recuerdan en Juan 18:37? Aquí tengo el versículo. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato, se lo voy a leer. Dice, le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué pasa? Oye mi voz. Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Usted escucha la palabra de Dios? Por eso somos conocidos, porque dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces yo los felicito, porque si ustedes escuchan las palabras de Dios y siguen a Jesús, pues obviamente eso es una convicción realmente que nos está mostrando de que somos completamente salvos. Finalmente, pues nosotros sabemos por las Escrituras que Jesús fue llevado a la cruz. ¿Por qué? Por hablar la verdad. Jesús echó enemigos, pero no fue el único. Hay muchos personajes bíblicos que fueron confrontados por hablar la verdad. Veamos unos. Aquí solamente tengo 2 o 3, porque hay, hemos dicho, podemos seguir el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo hablando de personajes que fueron perseguidos por hablar la verdad. Veamos Gálatas 4:16. ¿Recuerdan quién escribió el libro de Gálatas? ¿Quién? El apóstol Pablo, correcto. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Galacia, a los Gálatas. ¿Ustedes recuerdan que Pablo había discipulado a los hermanos de Galacia? Usted lee el capítulo 1, 2, 3, y Pablo lo que ha hecho con esta iglesia es discipularla. Pero mire lo que dice Pablo en Gálatas 4:16. Dice: me he hecho pues vuestro enemigo. ¿Por qué se habían vuelto enemigos de Pablo? Por decirles la verdad. ¿Y qué verdad les estaba hablando Pablo? La de Cristo. Así de sencillo. Pablo les estaba hablando las verdades bíblicas, como muchas que hablamos aquí domingo tras domingo, y lo que hizo fue que se los echó de enemigos por hablar la verdad. Y si usted lee en 1 Corintios los sufrimientos de Pablo como apóstol, Pablo en una ocasión, ¿qué pasó, hermano Gilbert? Que fue apedreado, y ellos creyeron que lo habían matado, que estaba muerto. Pablo fue apedreado, perseguido. Pablo dice allí en Corintios que estuvo en peligro hasta de falsos hermanos por hablar la verdad. Entonces cuando a mí me hacen una crítica de estas, pues yo digo: ¿y quién soy yo? ¿Cierto? Si Pablo, Jesús, muchos apóstoles fueron perseguidos por la verdad, pues a ver, por eso ve que yo no le respondí nada a esta mujer, ni quité la publicación, porque yo dije: pues eso suele pasar, cuando uno habla la verdad, pues le van a dar piedra. Prepárese, hermano. Entonces por eso no me molestó. Simplemente yo lo traigo a colación para mostrarles que cuando nosotros permanecemos en la verdad, nos vamos a crear enemigos. Y muchas veces son hasta enemigos en la propia familia, hasta en el círculo cercano, que nos hacemos enemigos. ¿Por qué? Nomás por decir que somos cristianos, que es una verdad, ya por eso a veces, cierto, como que nos sacan del llavero, como que nos hacen el feo. Uy, este es uno de los cristianos. Pero bueno, ellos no saben lo que están haciendo. Para nosotros es un gozo, es un privilegio vivir para Cristo. Miremos otro personaje bíblico que fue odiado y aborrecido por hablar la verdad. Elías fue uno de ellos. ¿Sí recuerda cuando usted ha leído la historia de Elías? Elías tenía que batallar duro con eso. Y en los tiempos de Elías, él era el profeta de Dios, y por un profeta de Dios había cerca de 400 falsos profetas. O sea que Elías tenía que lidiar con 400 falsos profetas que ¿qué hablaban? Mentira. Y él tenía que lidiar con eso. Y tanto que dice la escritura que Elías un día se acongojó, ¿cierto? Y se fue y se puso bravo y dijo: Señor, ¿cierto? Si es posible que yo muera, porque mire. Y a veces nos suele pasar eso, porque uno habla la verdad y uno como que dice: venga, a mí me ha pasado. Yo digo: Señor, yo predico la verdad, ¿y qué pasa? La iglesia no crece, seguimos siendo los mismos, porque es la humanidad. Pero cuando vuelvo a la palabra digo: no, ahí está. O sea, la palabra es mi aliciente. La palabra es la que me dice: tranquilo, hermano, todo en su tiempo.
El Señor es el que da el crecimiento. Entonces la palabra misma me habla la verdad de Cristo. Primera Reyes 22:8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, yo lo odio, porque nunca me profetiza bien, me habla mal, no me dice lo que yo quiero escuchar. ¿Sí ve? Aún en tiempos pasados la gente, los reyes querían escuchar lo que yo les gustaba. ¿Pasa hoy en día lo mismo? Muchos cristianos quieren escuchar lo que a ellos les gusta. Y aquí pasaba, dice: yo le aborrezco. ¿Por qué no me traen a otro? Porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así, porque Micaías era un profeta de Dios. ¿Y qué hacían los profetas de Dios del Antiguo Testamento? ¿Qué hacían? Hablaban la verdad, así de sencillo. Ellos no les importaba, ellos iban hablando la verdad. Arrepiéntanse. Nunca encontramos un profeta de Dios en el Antiguo Testamento diciéndoles: tranquilos hermano, gloria a Dios, aleluya, va a venir prosperidad, casas, carros. Nunca encontramos un profeta de eso. Hoy en día sí los encontramos. O sea, podemos decir que es una mentira, porque los profetas de Dios del Antiguo Testamento eran aborrecidos y odiados porque hablaban la verdad de Dios, eran la voz de Dios. Por eso es que hoy en día ya no hay profetas. Hoy en día tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Y cuando vamos a la palabra de Dios, pues ella lo que hace es como un espejo, nos muestra lo que está mal y nos corrige, nos exhorta, nos redarguye, nos limpia. ¿O no es así? Claro que sí. Y muchas veces como que no nos gusta, pero sabemos que es el propósito de Dios y nosotros escuchamos su voz. Juan el Bautista también fue decapitado por hablar con la verdad de las Escrituras al confrontar al rey Herodes, porque el rey Herodes, ¿qué pasa? Tenía una relación de adulterio, una relación ilícita. ¿Con quién? Con la mujer de su hermano. O sea, se estaba acostando con su cuñada. Y Juan el Bautista no le importó que fuera el rey Herodes, sino que le dijo: qué pena, rey, no te es lícito tenerla. O sea, lo confrontó. No se lo echó al bolsillo. Bueno, como es el rey, pasémosela. No, él lo confrontó con ¿Y qué le costó eso a Juan el Bautista? Le cortaron la cabecita a Juan el Bautista. Pobrecito, imagínense. ¿Se imagina que es que lo decapiten a uno? No le pusieron anestesia. Eso fue, como dicen, a cuero limpio. De una, pues si le hubieran puesto anestesia, listo, pues. Pero le pasaron de una vez el cuchillo por su garganta. Arrancaron su cabeza, porque dice que la sirvieron en un plato y se la llevaron a la muchacha. ¿No dice así la Escritura? Qué terrible, por hablar la verdad del Evangelio. Así que no nos preocupemos, hermanos, que predicamos la verdad, permanezcamos en la verdad. Muchos van a querer lo mismo, quitarnos la cabeza. Y por eso es que hoy en día encontramos que muchos pastores son sujetos, son muertos, son perseguidos. Muchos evangelistas son llevados a la muerte. ¿Por qué? Por hablar la verdad del Evangelio. Me gusta algo que dijo John MacArthur. Él dijo: si la verdad ofende, que ofenda. Eso lo dijo John MacArthur. Me parece una verdad pues bastante tremenda. Juan 8:45 dice: a mí, porque digo la verdad, hablando Jesús, dice: no me creéis. Jesús hablaba la verdad y no le creían. Pero decía Jesús: pero si viene otro en mi nombre, a ese sí le van a creer. Y hoy en día lo mismo. A mí me gusta traer a colación. Traigámoslo hoy en día. Cuando vienen esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, y hablan mentira, hablan de su propio vientre, de su propio corazón, y le hablan a las personas, le adulan, le hablan al oído, le hablan bonito. A ellos sí escuchan, pero no quieren escuchar la verdad del Evangelio. Entonces pasa lo mismo. Por eso ya no me desanimo, porque realmente puedo encontrar la verdad del Evangelio, que es así. De hecho, la Biblia dice que pocos son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos, que son más los que se pierden que los que se salvan, que el camino que conduce a la salvación, ¿cómo es? Estrecho, angosto, pero el que lleva a la perdición, ¿cómo es? Ancho, amplio. Dice: y muchos entran por allá. Entonces, ¿sí ve la razón por qué somos pocos en una iglesia bíblica? Y usted debería estar gozoso, que es de los pocos que entran por ese camino estrecho y que seguimos parados en predicar la verdad de Dios. Esta mañana llegué aquí temprano y fue mi oración. Dije: Señor, permíteme seguir
predicando en este lugar tu verdad. No desviarme ni a diestra ni a siniestra. Continuemos, ya vamos concluyendo. Juan 8:38, excúseme que me he extendido un poco, pero es un mensaje que creo que es necesario, un mensaje que edifica porque es la verdad de Dios. Juan 8:38 dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Para ir concluyendo nuestra enseñanza, la batalla por la verdad, quiero mostrarles una consecuencia de rechazar la verdad. ¿Sí hay consecuencia de rechazar la verdad? Sí. Segunda Tesalonicenses 2:10. Mire lo que pasa cuando se rechaza la verdad. Dice: y con todo engaño, Segunda Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, o sea, para los que son esclavos del pecado. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Dice: por esto Dios, ¿qué hace? Les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Pastor, pero si Dios es amor, ¿cómo va a hacer eso? Pues ahí está escrito, lo expone Pablo a la iglesia de Tesalónica. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que usted tiene dos opciones: o creer, perseverar en la fe, o alejarse. Y si usted se aleja y abandona el evangelio, ¿qué va a pasar? Que con el tiempo va Dios mismo, no el pastor, porque el pastor no le manda nada a nadie, el Dios mismo les va a enviar un espíritu engañoso para que crean la mentira. Y a veces por eso que encontramos personas que salieron de nosotros pero que no eran de nosotros y metidos en unas sectas terribles. ¿Por qué? Porque posiblemente Dios les envió un espíritu engañoso y ahora terminan creyendo la verdad cuando tuvieron el privilegio de escuchar la verdad. Pero la verdad no les fue suficiente, así como a los judíos. Ellos estaban resistiendo a la verdad de Cristo, porque dice que habían creído en Él. Pero ¿qué pasa? Que Jesús los estaba confrontando con la verdad y ahora estaban diciendo que ellos no eran esclavos de nadie. O sea, no resistieron la verdad. Y nosotros debemos perseverar en la verdad. Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. Gloria a Dios que nosotros escuchamos su palabra. Y para terminar, entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos ante la verdad de Cristo? Hay muchos versículos, muchos. Tome solo dos del libro de los Salmos. Salmos 25:5. Nuestra postura como verdaderos creyentes ante la verdad del evangelio. Encamíname en tu verdad y enséñame. Esa es nuestra postura ante la verdad. Estar encaminados en la verdad del evangelio y que seamos enseñables. Yo no me las sé todas. Yo tengo que estar estudiando, tengo que estar aprendiendo. Muchas veces el hermano Gilbert me gusta que a veces me hace algunas observaciones y yo las recibo, las analizo, y claro, porque no las sabemos todas. Entonces esa es una de las posturas: encamíname en tu verdad y enséñame. Salmos 27:11 vuelve y dice: enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Y como le digo, hay muchas más citas bíblicas que pudiéramos encontrar, pero lo cierto que le digo para concluir es que si tenemos una batalla por la verdad, hay una lucha por la verdad, la cual debemos saber que es parte de la vida cristiana. La persecución que estamos viendo, que posiblemente muchos de ustedes, muchos pastores, muchos consiervos han sido víctimas de persecución por causa del evangelio, está allí escrito. Y a veces uno dice: pero ¿por qué, Dios? Si yo predico tu palabra, yo procuro hacer las cosas bien, pero simplemente es algo que está acompañado en la vida cristiana. Así que sí, pónganse sobre sus pies. Vamos a concluir en oración de agradecimiento al Señor esta mañana por su palabra.